tercer tema que queremos revisar es el reconocimiento y la gestión de emociones, porque la emoción es pilar, ¿no es cierto?, en el liderazgo para la formación para el trabajo. En el dinámico entorno de la formación para el trabajo, donde las interacciones humanas son constantes y las situaciones de aprendizaje pueden generar diversas emociones, desde la frustración hasta el entusiasmo, la capacidad de un líder facilitador para reconocer y gestionar las emociones propias y ajenas se vuelve fundamental. Un liderazgo emocionalmente inteligente no solo mejora el clima del aula o el espacio de capacitación, sino que también optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomenta la resiliencia y contribuye a ambientes laborales saludables y productivos. Es más, esta habilidad es vital en el actual marco normativo chileno, que pone un fuerte énfasis en la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales. Pero, ¿qué es una emoción? Una emoción es una respuesta psicofisiológica compleja que involucra cambios en el cuerpo, en la mente y en la conducta frente a un estímulo interno o externo que es evaluado como significativo por la persona. Según Humberto Maturana, las emociones son disposiciones corporales dinámicas que determinan el dominio de acciones en que nos movemos. Esto significa que una emoción no solo se experimenta de una forma subjetiva, sino que configura lo que es posible hacer y percibir en un momento dado. En el marco de la inteligencia emocional, según Goleman, Mayer y Salovey, comprender las emociones es clave para regularlas, comunicarlas de forma efectiva y aprovecharlas como motor del aprendizaje y la colaboración. ¿Cuáles son las características de las emociones? Primero es que son universales, aparecen en todas las culturas, aunque su expresión a veces está modulada socialmente. Hay algunas culturas que son mucho más extrovertidas emocionalmente y otros que son más reservados, más conservadores. También tienen un origen adaptativo, preparan al organismo para actuar frente a oportunidades o amenazas. Son breves en el tiempo, se activan y disminuyen relativamente rápido, a diferencia de los estados de ánimo o de los sentimientos. Se acompañan de cambios fisiológicos, variaciones en el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular, la sudoración, por ejemplo, y están ligadas a la cognición. Dependen de la interpretación que damos al estímulo para ver si se activa una respuesta de amenaza, en donde vamos a huir, atacar, por ejemplo. Y tienen una función social, porque permiten comunicar nuestro estado interno a otros, influyendo en la interacción. Las cuatro bases de las emociones. De acuerdo con la integración entre la teoría de la inteligencia emocional y la neurociencia afectiva, podemos considerar que las emociones se sustentan en cuatro bases principales. Base neurobiológica, generadas por la interacción entre el sistema límbico, amígdala, hipocampo y la corteza prefrontal, que modulan la respuesta emocional y su regulación. La base cognitiva, relacionada con la interpretación que hacemos de la situación, evaluación primaria y secundaria según Lazarus. Base conductual, expresiones faciales, tono de voz, postura corporal y acciones que realizamos como respuesta. Y base social y cultural, normas y significados que la sociedad asigna a la expresión y a la vivencia de las emociones. Veamos ahora la relación de la inteligencia emocional con el liderazgo en la formación para el trabajo. El concepto de la inteligencia emocional, popularizada por Daniel Goleman, se define como la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás. Goleman articuló la inteligencia emocional en varias competencias clave, enfatizando su papel crucial en el éxito personal y profesional, a menudo superando el coeficiente intelectual tradicional. Entre las competencias se encuentran el autoconocimiento emocional, la capacidad de identificar y comprender las propias emociones, la autorregulación o autocontrol emocional, la habilidad para manejar las emociones impulsivas, mantener la calma bajo presión y adaptarse a los cambios. Es importante entonces pensar, la inteligencia emocional nos invita a desarrollar procesos de autoconciencia y de autocontrol, enfocado en la gestión personal. Y cuando hablamos hacia los demás, hablamos del proceso de empatizar y desarrollar habilidades sociales para poder negociar, afrontar conflictos, por ejemplo. También es muy importante la motivación. La inteligencia emocional nos ayuda a automotivarnos para alcanzar metas, perseverar ante las dificultades y mantener una actitud positiva. Goleman destaca la motivación como una pasión por trabajar por razones que van más allá del dinero o el estatus, sino por el placer de la tarea en sí.
La empatía es la habilidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, poniéndose en su lugar. Para el liderazgo, en la formación para el trabajo, la empatía implica considerar las emociones de los participantes para tomar decisiones correctas y fomentar la confianza. Le permite a quien facilita sintonizar con las necesidades y preocupaciones del grupo. Sobre las habilidades sociales o relacionales, nos referimos a la capacidad de construir relaciones efectivas, manejar conflictos, comunicarse de manera asertiva y colaborar. Esto incluye la escucha activa, la influencia y la capacidad de inspirar a otros. Un facilitador que ejerce la inteligencia emocional en el aula es capaz de apreciar y valorar el trabajo de sus participantes, escucharlos activamente, integrarlos y acompañarlos en procesos de aprendizaje que a veces son bastante desafiantes. ¿Cuáles son las emocionalidades que el facilitador, la facilitadora, puede encontrar en los participantes? Debemos ser conscientes que los participantes traen consigo una diversidad de emociones, producto de sus experiencias personales, laborales y las mismas expectativas de la capacitación. Entonces podrían sentir, experimentar resistencia y frustración, que podría manifestarse a través del silencio, la falta de participación, quejas sobre el material o el ritmo, dificultad para comprender algunos conceptos, un lenguaje corporal más cerrado, brazos cruzados, una mirada baja. Pueden sentir que esto no es para ellos o que es muy difícil. Algunas causas posibles son el miedo al fracaso, experiencias previas negativas con el aprendizaje, sobrecarga de información, falta de relevancia percibida del contenido, problemas personales externos o desconfianza en el proceso. ¿Cuál es el rol del facilitador? Validar la emoción, diciendo comentarios como: entiendo que este tema puede ser complejo y quizás frustrante para algunos. Esto es ofrecer apoyo adicional también y personalizado, romper la información en pasos más pequeños, utilizar ejemplos más cercanos a su realidad o reconectar con ellos para que el aprendizaje y sus beneficios sean más tangibles. También hay participantes que se muestran entusiastas, motivados. ¿Cuáles son las manifestaciones? Participación activa, preguntas, aportes de experiencias, energía positiva, deseo de practicar, sonrisas, un lenguaje corporal más abierto. Sienten que esto les sirve y que quieren aprender más. Las causas posibles son la relevancia inmediata del contenido, una sensación de progreso y de logro, un ambiente de aprendizaje positivo y seguro, una conexión fuerte con el facilitador o con el grupo. El rol de quien facilita entonces es reforzar positivamente los avances, fomentar el aprendizaje entre pares, de dar más espacio a la práctica y a la aplicación. Canalizar esta energía para profundizar el aprendizaje y empoderar a los participantes como expertos en ciertas áreas. También podrían experimentar ansiedad o inseguridad. Se manifiesta a través de la dificultad para hablar en público o en grupos grandes, evitar la mirada, preguntar varias veces lo mismo o miedo a cometer errores, un nerviosismo al ser llamados a participar. Sienten miedo a no estar a la altura o a ser juzgados. Las causas posibles: baja autoestima, presión por el desempeño, novedad del tema o la situación de aprendizaje, temor a ser juzgado por sus pares o por el facilitador. El rol de quien facilita es crear un ambiente de no juicio, enfatizar que el error es parte del aprendizaje, celebrar los pequeños logros, ofrecer oportunidades de práctica en grupos pequeños antes de la sesión plenaria y usar un lenguaje alentador, que no sea amenazante. Podríamos encontrarnos también con participantes que experimenten apatía, aburrimiento. Se manifiesta a través de la distracción, del uso excesivo de dispositivos móviles, bostezos, falta de contacto visual, pasividad. Ellos sienten que esto no les interesa o que ya lo saben. Algunas causas posibles: el contenido es poco relevante o mal conectado con su realidad. La metodología es monótona y pasiva. Hay cansancio físico o tiene problemas externos no relacionados con el curso. ¿Cuál es el rol? Variar las actividades constantemente, incorporar dinámicas energizantes, como pausas activas, fomentar la participación activa a través de preguntas abiertas, conectar el contenido con la realidad laboral y ofrecer desafíos cotidianos a los participantes, además de tomar descansos estratégicos para reponer energías. También hay participantes que entran constantemente en conflictos que generan tensión.
Las manifestaciones podrían ser debates acalorados, desacuerdos personales, comentarios pasivo-agresivos, interrupciones, expresiones de frustración dirigidas a otros. Sienten enojo, están en desacuerdo profundo o a veces sienten que tienen más competencia, ¿no? Que quieren competir también con los otros. Las causas posibles: diferencias de opinión sobre cómo hacer las cosas, choques de personalidad, estrés acumulado, competitividad y malos entendidos comunicacionales. El rol de quien facilita es intervenir de manera neutral y asertiva, recordar las normas de respeto grupal, reconducir el debate al contenido de la capacitación, evitando que se vuelva personal. Acá recomendamos usar técnicas de resolución de conflictos como la escucha activa, la parafrasis y la búsqueda de intereses comunes. En casos extremos, separar a las partes para una mediación privada. Según la psicodinámica del trabajo y los estudios de Jules, las emociones están presentes en el trabajo y, por supuesto, en la formación para el trabajo. Y esto tiene efectos en quien facilita, porque recuerda que quien facilita es un trabajador. Acá entonces estamos hablando de la experiencia subjetiva que ocurre en el trabajo. ¿Qué es la psicodinámica del trabajo? Es la concepción de que el trabajo tradicional, la forma en la que se veía, a menudo se limita a lo observable, las tareas, los horarios, los resultados. Sin embargo, el psiquiatra y psicoanalista francés Christophe de Jours, a través de su psicodinámica del trabajo, nos invita a ir más allá, revelando la dimensión subjetiva, emocional, a veces inconsciente que ocurre en la actividad laboral. Su teoría es fundamental para comprender la cara oculta de las emociones, es decir, de los riesgos psicosociales que el facilitador podría estar experimentando. De Jours distingue entre dos dimensiones del trabajo: el trabajo prescrito, es decir, lo que está definido formalmente a través de procedimientos, normas, contratos, objetivos, el currículum del curso, la planificación. Es decir, establecer los tiempos asignados para cada módulo, el número de participantes. Es la dimensión visible y racionalizada. Pero también está el trabajo real, es decir, lo que sucede en la práctica, lo que se escapa de la prescripción, de la planificación, incluye lo inesperado, las dificultades no previstas, los errores, la necesidad de improvisación, la complejidad de las interacciones humanas, las resistencias que aparecen a nivel personal y de los otros, las tensiones emocionales al interior del aula. Es la confrontación del individuo con la realidad opaca y resistente de la tarea. La brecha entre el trabajo prescrito y el trabajo real es, para de Jours, la fuente del sufrimiento en el trabajo. Esta brecha exige al trabajador movilizar su inteligencia, su creatividad, su astucia e incluso su cuerpo para superar los obstáculos que la prescripción no previó. El facilitador en la formación para el trabajo no es ajena a esta dinámica. De hecho, su rol lo ubica en una posición particularmente vulnerable a la brecha entre el trabajo prescrito y el trabajo real, y por ende podría verse afectado por algunas situaciones. Por ejemplo, entre los elementos del trabajo prescrito para el facilitador están los contenidos, que deba seguir un programa de capacitación estricto, la metodología, que se definan cuáles son las actividades, las dinámicas que se van a realizar, los resultados esperados, tanto las expectativas de los participantes como el cliente o la empresa, la organización que está realizando esa capacitación. Y la conducta, ¿no? Estamos llamados a mantener una conducta neutral, mantener el control del grupo y motivarlos. ¿Cuáles son los elementos del trabajo real que podría encontrar el facilitador, la facilitadora? Primero, la diversidad de los participantes. Recordemos que enfrentar a grupos heterogéneos en conocimientos previos o sin conocimientos, que tengan diferencias en motivaciones, en estilos de aprendizaje, que además tengan estados emocionales bien diversos, implica que el facilitador va a tener que liderar, gestionar y aplicar inteligencia emocional. Eso genera un esfuerzo psicofísico para quien lo realiza. Se va a enfrentar a la resistencia y apatía. Tendrá que luchar contra el desinterés, la pasividad e incluso la hostilidad de algunos participantes. Se enfrenta a lo inesperado, preguntas que salen del temario, conflictos interpersonales que surgen en el aula, fallas técnicas en los equipos, interrupciones, a veces no funciona el proyector, faltó algún material y debe improvisar sobre la marcha. Eso implica que tiene que activar su astucia o la astucia colectiva. También gestionar el tiempo.
Hay una presión por cumplir el programa, o utilizar el espacio físico que se ha asignado, o quizás está la sensación de que no alcanza el tiempo para transmitir todo el conocimiento, o que el conocimiento es tan técnico, es tan complejo, que el tiempo asignado no va a bastar para que se cumplan los objetivos. Y por supuesto la carga emocional, porque absorbe lo que está sintiendo el grupo y además convive con lo que vive a nivel personal. También puedes sentir frustración, miedo al error, entusiasmo, verse desbordado, sentir apatía. La psicodinámica del trabajo la podemos conectar con los riesgos psicosociales en el trabajo. Como hemos visto, el rol de quien facilita como líder de grupos te enfrenta a desafíos que a veces necesitas gestionar con exigencias emocionales al interior de la sala, tanto a nivel personal como colectivamente. Su rol es cuidar las relaciones interpersonales en la sala, por lo que se ven obligados a lidiar con las subjetividades de otros. Es por ello que consideramos relevante, en el marco de las normativas chilenas, revisar algunos aspectos de la salud ocupacional de estos profesionales. Los factores de riesgo psicosocial laboral son aspectos del diseño y de la gestión del trabajo y su contexto social y organizacional que tienen el potencial de provocar un daño psíquico e incluso físico en las y los trabajadores. Se asocian al estrés, la ansiedad y el burnout en el trabajo. Es por eso que en Chile se aplica desde el año 2012 el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales del Ministerio de Salud, que aborda esta creciente preocupación. Y a través del cuestionario de evaluación de ambiente laboral, salud mental de la Suceso, SEAL SM Suceso, busca reconocer y prevenir y atender los efectos dañinos para la salud mental en las personas. Veamos ahora cómo fomentar emociones positivas, emociones agradables en la formación para el trabajo. La psicología positiva, reconocida como la ciencia del bienestar, ofrece un marco poderoso para comprender no solo el desempeño laboral, sino también cómo optimizar el proceso de aprendizaje y el bienestar de los participantes en la formación para el trabajo. Martin Seligman es considerado el padre de la psicología positiva y del florecimiento humano. Ha centrado su investigación en cómo las personas podemos alcanzar un estado de florecimiento, de well-being, más allá de la mera ausencia de enfermedad. Este estado se construye sobre emociones positivas, un involucramiento, un compromiso en aquello que hacemos, en las relaciones saludables que construimos, en vivir una vida con sentido y significado y en la conciencia del logro. Para quienes facilitan, comprender y aplicar los principios de la psicología positiva significa no solo gestionar las emociones negativas, sino activamente cultivar las emociones positivas y las fortalezas en los participantes. Un líder, un facilitador que promueve la gratitud, el optimismo y la alegría para aumentar la resiliencia y la motivación en su equipo, incluso en contextos de alta demanda, podría hacer un aporte y marcar la diferencia en este proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se aplica la psicología positiva al trabajo del facilitador de la facilitadora? En su rol de líder, tiene la capacidad de aplicar los principios nucleares de la psicología positiva para potenciar el desarrollo integral de los participantes del curso. Al mismo tiempo, integrar prácticas que fortalezcan su bienestar personal. Entre ellos, veremos. 1. Bienestar subjetivo. Se refiere a la evaluación que una persona hace de su satisfacción con la vida y, en general, caracterizada por la presencia de emociones positivas frecuentes y la relativa ausencia de emociones más aflictivas, siguiendo a Diener, Lucas y Oichi. Un alto bienestar subjetivo de los participantes del curso es un indicador de que se sienten a gusto, valorados y que encuentran significado en el proceso de aprendizaje. Un facilitador, una facilitadora, debe ser consciente de cuál es el estado emocional general de los alumnos y cómo esto impacta en su capacidad de absorción y aplicación del conocimiento. El rol del facilitador es crear un ambiente positivo, a través de un clima acogedor, respetuoso y estimulante, donde el humor y la camaradería sean bienvenidos. Reconocer el progreso, celebrar los pequeños logros y avances, tanto individuales como grupales, para generar emociones positivas y reforzar el sentido de autoeficacia. Y conectar con el propósito, ayudar a los participantes a entender cómo la capacitación se vincula con sus metas personales y profesionales, aumentando así su satisfacción y el significado que le dan al aprendizaje. 2. Fortalezas personales.
Martin Seligman enfatiza la importancia de identificar y usar las fortalezas del carácter, como por ejemplo la curiosidad, la gratitud, la perseverancia, la sabiduría, la creatividad y el trabajo en equipo. Esto es un camino fundamental hacia el bienestar y la realización. Las fortalezas personales son rasgos positivos relativamente estables que impulsan a las personas a pensar, sentir y comportarse de maneras que conducen a resultados positivos, según las investigaciones de Peterson y Seligman. Alentar entonces a los participantes a reconocer y aplicar sus fortalezas no solo mejora su desempeño en las tareas de capacitación, sino que también aumenta su autoconfianza, su compromiso y su satisfacción intrínseca en el proceso. ¿Cuál es el rol de quienes facilitan? Identificarlas, aplicarlas en la práctica, reconocerlas y entregar feedback. Seligman propone un modelo donde aparecen 6 virtudes que se dividen en 24 fortalezas. En la página Authentic Happiness puedes encontrar un test gratuito para conocer el ranking de tus fortalezas del carácter. Siguiendo con el reconocimiento y la gestión de las emociones en el contexto de la formación laboral, sería importante pensar a este facilitador, a este líder que aplica constantemente la inteligencia emocional, como hemos dicho, para identificar y manejar las emociones en el grupo, para crear un clima de seguridad psicológica, un ambiente donde los participantes se sientan seguros para cometer errores, hacer preguntas y expresar sus opiniones sin temor al juicio o a la represalia. Esto fomenta la colaboración y mejora el rendimiento. También la gestión de conflictos constructiva. Los conflictos son inevitables. Quienes facilitan deben desarrollar estas habilidades emocionales para poder mediar, facilitar el diálogo y guiar al grupo hacia soluciones, en lugar de permitir que las tensiones crezcan. El apoyo y la motivación son importantes. Esto se hace a través del reconocimiento de los logros, la retroalimentación constructiva constante y ofrecer apoyo emocional cuando los participantes sientan que el aprendizaje es un desafío que no pueden manejar. Esto ayuda a mantener la motivación y el compromiso. Ahora, quienes facilitan somos personas. También experimentamos, ¿no es cierto?, esta carga emocional y a veces impactan directamente en el desempeño y en la relación que vamos a establecer con el grupo. Por eso es tan importante que quienes faciliten desarrollen el autoconocimiento y la autorregulación. Dentro de las emocionalidades frecuentes en el facilitador podemos encontrar la ansiedad o el nerviosismo, especialmente al inicio de un curso, al enfrentar un grupo nuevo o al abordar temas complejos o temas que sean la primera vez que maneja. Esto puede manifestarse con algunas taquicardias, sudoración excesiva o la dificultad para organizar ideas. También podrían sentirse frustrados. Cuando los participantes, por ejemplo, no demuestran el progreso esperado, cuando hay resistencias en el aprendizaje o cuando se presentan interrupciones constantes. Esto puede sentirse como una irritación, impotencia o un desánimo. También aparece la impaciencia. Por ejemplo, ante la lentitud de algunos participantes o la repetición de preguntas ya respondidas. Se puede traducir en respuestas cortantes o un tono de voz acelerado. También se experimenta entusiasmo y satisfacción. Cuando el grupo se involucra activamente, cuando hay momentos eureka o cuando se logran objetivos de aprendizaje, cuando se manifiesta esto en energía, alegría y conexión profunda y auténtica. También está la empatía, el contagio emocional. Sentir las emociones de los participantes, ya sea su alegría o su frustración. Esto puede ser también agotador si no se gestionan bien. El facilitador, la facilitadora, puede llegar a sentir el estrés que está experimentando el grupo. Y en un nivel más crítico está el agotamiento del burnout, especialmente en programas extensos o con alta carga de trabajo emocional, donde hay muchas evaluaciones. Podría generar cansancio, cierto cinismo en el comportamiento y una sensación de ineficacia. ¿Cómo regular las emociones de quien facilita? Lo primero es la autoconciencia. Por ejemplo, antes de iniciar una sesión, es recomendable realizar una breve autoevaluación emocional. Te puedes preguntar, ¿cómo estoy física y emocionalmente hoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué situaciones externas podrían influir en mi ánimo? ¿Qué necesito para estar realmente presente con el grupo? Esta pausa permite diferenciar el rol personal del profesional y reconocer emociones que puedan interferir en esta facilitación. Según Goleman, la autoconciencia es el primer componente de la inteligencia emocional y el punto de partida para toda regulación efectiva. Te recomendamos también incorporar técnicas de respiración y de mindfulness.
incorporar ejercicios breves de respiración consciente, meditación guiada o atención plena antes y durante la sesión. Un ejemplo práctico podría ser la respiración 4-7-8. Simplemente es inhalar en 4 segundos, mantener 7 y exhalar en 8 segundos. Estas prácticas reducen la activación del sistema nervioso simpático y favorecen una presencia más serena. Jon Kabat-Zinn sostiene que la práctica del mindfulness permite responder en lugar de reaccionar, mejorando la capacidad del facilitador para sostener situaciones tensas o de frustración en el grupo. Jon Kabat-Zinn decía que la atención plena es el arte de estar completamente presente en el momento actual. Otra estrategia es el reencuadre cognitivo. El reencuadre consiste en modificar la interpretación de una situación para reducir la carga emocional. Por ejemplo, pasar de esta persona me desafía a esta persona necesita sentirse escuchada. De nadie participa a quizás el grupo necesita más confianza o claridad. Este enfoque, derivado de la terapia cognitivo-conductual de Beck y del aprendizaje transformativo de Maslow, ayuda a mantener una mirada compasiva y pedagógica frente al comportamiento del grupo. También es muy relevante establecer límites claros. El autocuidado también implica reconocer los límites del propio rol. Él, la facilitadora, no es responsable de resolver todos los problemas del grupo, sino de generar condiciones de aprendizaje, definir qué está bajo control y qué no, poner límites a la sobreexigencia y pedir apoyo institucional cuando las demandas emocionales excedan al marco formativo. Brené Brown plantea que los límites son una expresión de respeto propio y una forma de sostener relaciones más auténticas y saludables. También es importante buscar apoyo y retroalimentación. La reflexión en comunidad fortalece la salud emocional del facilitador, de la facilitadora. Compartir experiencias, pedir retroalimentación y buscar acompañamiento entre pares o mentores permite validar las emociones propias, evitar el aislamiento profesional, aprender estrategias efectivas de manejo emocional. Esta práctica se alinea con la idea del aprendizaje experiencial y reflexivo de Kolb, donde el aprendizaje surge del análisis de la propia experiencia. El cuidado personal, entonces, se entiende como el equilibrio emocional que se debería sostener fuera del aula y también al interior de ella. Algunos pilares claves para ello son el descanso adecuado, tratar de mantener higiene del sueño para tener un descanso reparador y así mejorar nuestras funciones cognitivas y emocionales, una alimentación balanceada y el movimiento físico. Nos ayuda a regular el estado anímico y fomenta la concentración. Espacio de desconexión saludable. Realizar actividades artísticas, deportivas, conectar con la naturaleza, fortalecer los vínculos sociales y tener tiempo de descanso. Permitirte el ocio. La Organización Mundial de la Salud reconoce el autocuidado como una práctica que potencia la salud mental y la capacidad de afrontamiento ante el estrés cotidiano de la vida. Estrategias para regular durante la sesión. En momentos de tensión, el facilitador, la facilitadora, puede aplicar estrategias de autorregulación inmediata. Por ejemplo, hacer una pausa breve o introducir un ejercicio grupal para resetear la energía. Observar el cuerpo, cuál es su postura, la respiración, el tono y desde ahí regularla. También reformular desde el respeto. Decir, por ejemplo, veo que hay distintas opiniones. Tomémonos un momento para escucharnos y definir un espacio de tiempo para poder conversar sobre aquello que está ocurriendo. Estas microacciones ayudan a contener el clima emocional del grupo sin reprimir la autenticidad. ¿Cuáles son las prácticas de reflexión posterior? Tras una sesión desafiante, es importante detenerse a reflexionar y preguntarse, ¿qué sentí? ¿Qué gatilló estas emociones? ¿Qué aprendí de esta experiencia? Registrar brevemente estos momentos puede volverse una bitácora emocional del facilitador, una herramienta valiosa para el desarrollo profesional continuo, según las referencias que hace Jon. Veamos ahora algunas prácticas de autocuidado para facilitadores en la formación para el trabajo. Primero, veremos antes de las sesiones, durante y posterior a las sesiones. Antes de las sesiones. Una preparación mental y corporal es importante. Realiza estiramientos suaves o respiración profunda para oxigenar el cuerpo y liberar la tensión antes de conectar con el grupo. También puede ayudarte la visualización positiva del grupo.
Imaginar el encuentro como una oportunidad de aprendizaje compartido, no como una evaluación personal de desempeño. También es importante que organices el espacio físico y los materiales que vas a utilizar. Tener un entorno limpio, cómodo, aireado y ordenado reduce la ansiedad y mejora la disposición emocional. También el establecimiento de intención o propósito personal. Es decir, formular una breve intención antes de la clase. Hoy quiero escuchar con calma. Hoy quiero disfrutar la energía del grupo. Durante las sesiones, puedes realizar pausas conscientes. Incluir microdescansos de 1 a 2 minutos entre actividades para respirar, hidratarte y reconectar con tu cuerpo. 2. Autoobservación del lenguaje corporal. Revisar postura, tono de voz y ritmo. Son señales que comunican emociones y que pueden ayudarte a regular tu clima personal y el clima del grupo. 3. Uso de técnicas de respiración calmante. Por ejemplo, la respiración cuadrada. Inhalar en 4 segundos, mantener 4 segundos, exhalar 4 segundos, mantener 4 segundos y repetir las veces que sea necesario. Esto lo puedes realizar cuando te sientas tensa, tenso o en un estado de irritación. 4. Aceptar lo imprevisto. Cuando algo no sale según lo planificado, practicar la flexibilidad y reencuadrar la situación como aprendizaje es también parte de las tareas del facilitador. Esto también enseña adaptación. 5. Contacto con el sentido del humor. Permitir la risa, la ligereza y la espontaneidad son formas sanas de liberar la tensión emocional y el estrés en espacios formativos. Después de las sesiones, recomendamos mantener una bitácora emocional breve, escribir 3 líneas, qué funcionó, qué me descolocó, qué aprendí. Esto fomenta la autorreflexión y previene el desgaste emocional. También lo puedes hacer conversando con pares si es que estás haciendo un trabajo en dupla o en grupo. 2. Desconexión simbólica del rol. Al terminar, realizar un gesto físico o mental que marque el cierre. Caminar, tomar aire, estirarte. Esto ayuda a separar el rol profesional de la vida personal. 3. Revisión compasiva del propio desempeño. Evaluar sin juicio. ¿Qué podría ajustar en un futuro sin culparme? La autocompasión para NEF previene la autocrítica excesiva. 4. Compartir experiencias con colegas o mentores. Las conversaciones profesionales alivian el peso emocional y permiten encontrar nuevas perspectivas. Darme cuenta de que quizás las situaciones que he vivido se parecen a las que otros facilitadores también han experimentado. 5. Reconocer los logros y gratitudes. Nombrar 3 aspectos positivos de la jornada puede ser, por ejemplo, la sonrisa del grupo, un aprendizaje, un momento profundo de conexión. Esto fomenta una visión más optimista de la relación y está conectado con las estrategias que la psicología positiva nos propone. Mantener este diario de la gratitud puede aumentar también tu esperanza y tu resiliencia. También quisiéramos recomendarte rutinas personales durante la semana. Es importante, como ya hemos dicho, cuidar los ritmos de sueño y de descanso. Dormir al menos 7 horas y tener horarios regulares mejora la concentración y la tolerancia al estrés. Mantener la alimentación equilibrada e hidratación constante. Incluir actividad física que sea placentera para ti. Mantener espacios de desconexión digital. Reservar momentos sin pantallas para cuidar la atención y prevenir la saturación sensorial. Y también darte tiempo para la creatividad y el goce. Incorporar actividades que nutran tu espíritu. La música, la lectura, el baile, la naturaleza o reuniones con vínculos afectivos saludables. Algunas prácticas de fondo que podrían ayudarte quizás a un nivel más técnico. Por ejemplo, mantener supervisión o acompañamiento profesional. Buscar espacios de supervisión pedagógica donde puedas procesar emociones o las dificultades que has tenido en el manejo del grupo. También una formación continua en habilidades emocionales. Participar en talleres de mindfulness, comunicación empática o de autocuidado para los docentes. La clarificación de límites laborales. Definir horarios y disponibilidad, evitando sobreexigirse o asumir responsabilidades ajenas. Importante también la revisión del propósito y el sentido del trabajo. Reflexionar periódicamente sobre por qué se facilita, por qué hago lo que hago y qué busco generar en las personas. Esto refuerza la motivación intrínseca y la coherencia vocacional. También la atención preventiva a señales de desgaste.
Mantén mucho el autoconocimiento para poder detectar signos de agotamiento, irritabilidad, desmotivación. Si persisten, no dudes en buscar apoyo profesional o psicológico si corresponde. Recapitulación. ¿Por qué importa? La emoción condiciona la atención, la memoria y la adopción de prácticas. El liderazgo formativo es también emocional. Es importante entonces realizar un mapeo emocional del grupo, observar las resistencias y frustraciones, la ansiedad e inseguridades, la apatía y el entusiasmo. Algunos marcos útiles para reforzar contenidos y que puedas profundizar: inteligencia emocional, el modelo PERMA de la psicología positiva según Seligman, la teoría de el crecimiento y expansión de Fredrickson, el bienestar subjetivo y el flow de Mihaly Csikszentmihalyi. Contexto en Chile: mantener una observación de los riesgos psicosociales con el fin de cuidar a las personas que facilitan, ofrecer, entre otras prácticas, autocuidado, establecer límites y realizar apoyo entre pares, por ejemplo. E incorporar actividades que puedan ayudarte a ir regulando las emociones que vas sintiendo a lo largo del curso. Un check-in emocional breve, reglas de respeto, feedback de desarrollo y potenciar las fortalezas personales y del equipo.